Buenas tardes, hermanos, que la paz del Señor Jesús esté con ustedes. Pues bienvenidos a otra prédica de los jueves. Como siempre les digo que nos sentimos muy contentos porque estamos aquí con la palabra del Señor Jesucristo. Para los que no me conocen, mi nombre es Arturo Barrón y me gusta mucho la apologética y quiero compartir lo que la Santa Madre Iglesia me ha enseñado. Queremos compartirlo de todo corazón. Así que vamos a hacer una oración para empezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amadísimo, nuestro Señor Jesucristo, con el poder y la fuerza del Espíritu Santo, y aquí en compañía y por la intercesión de la Virgen María y todos los ángeles santos, que nos ayudes, Señor, que nos ilumines y que nos grabes esto en la memoria y en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nosotros aprendamos y también para que practiquemos y enseñemos lo que es tu santa doctrina. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a ver el bautismo, cuál es su urgencia y su grandeza y cuántas razones tenemos para nosotros, o sea, los beneficios que tenemos de este sacramento. Primeramente, el bautizar quiere decir sumergir. Cuando nos bautizan, nos sumergimos en Cristo Jesús. San Juan lo sumergía en el agua. Dijo, yo lo sumerjo en el agua, dijo, pero ahí viene uno que ese los va a sumergir en el Espíritu Santo. Así es que estamos bien sumergidos en el Espíritu Santo. Ahí lo dice San Marcos 1, versículo 8. Y para ponerles un poquito del contexto, el bautismo antes era la circuncisión, y los que iban creyendo en la religión judía, en nuestro Padre Dios, pues tenían que confirmarlo con la circuncisión para que entraran al pacto. Si no, no podían entrar al pacto o a la alianza con Dios y ser del pueblo de Dios. También con nosotros en el bautismo es para entrar a la nueva alianza. Si nosotros nomás creemos, pero no nos bautizamos, pues no entramos, porque el Señor Jesucristo dijo, el que cree se bautice. Así es que vamos a empezar. A ver si puede, ayúdame a leer el Catecismo de la Iglesia Católica 1213. 1213. ¿Por qué Dios quiere que todos se salven? Les encarga que dice San Mateo 28 versículos 19-20, les dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándose en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que los mandó con urgencia, les encargó a los apóstoles nada más ni nada menos que la salvación del mundo. Así es que por eso es muy importante. Es un sacramento. Para los que no son católicos, ellos dicen que nomás Jesús. Así es que si dicen que el bautismo, pues entonces ya nomás solo Jesús. Ya sería el bautismo y por eso no quieren aceptar. Pero el Señor dijo bien clarito, el que crea y se bautice. Y si no me quiero bautizar, no se bautice, no se salva. Así es que nosotros creemos y por eso es que nos bautizamos y por eso es que hablamos. Ahora sí, vamos a leer el numeral 1213. Ok. El sacramento del bautismo. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos
partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Ok. Bueno, pues ya nos lo dice la Santa Madre Iglesia, que si este es el sacramento más importante, porque si no tenemos este, no tenemos acceso a todos los demás. Si alguien se quiere casar en la iglesia y no está bautizado, pues dice, ¿cómo te vamos a bautizar a ti si tú no eres del pueblo de Dios? Dice, no, pero yo sí creo. Pues sí, pero tú no perteneces a nuestro pueblo. Entonces no te podemos casar. Tienes que pertenecer al pueblo. Entonces este es el principal, no es el más es el más importante, no el más grande. El más grande es la Eucaristía, es el mismo Señor. Cuando recibimos este sacramento recibimos la gracia, pero en el sacramento de la Eucaristía recibimos al autor de todas las gracias. Bueno, vamos a empezar con la razón número 1. El bautismo nos comunica la vida de la gracia, o sea, la vida divina, y nos hace hijos de Dios. San Juan, capítulo 1, versículo 13. A ver, que aquí, pues aquí bueno, se nace sin unión física, ni deseo carnal, ni querer de hombre. Estos han nacido de Dios. Palabra de Dios. Okay. Todos los que dicen yo creo y por eso es que me quiero bautizar, o por eso bautizo a mis hijos. ¿Ok? Entonces se hace hijo de Dios, nace inmaculado, porque aquí se nace de Dios. Los que nacimos de los hombres no nacimos inmaculados, pero de Dios sí. Entonces Dios nos adopta como hijos de Dios y también como hijos de la Virgen María. Jesucristo nos adopta, dice, el que cree en mí, yo le doy poder de ser hijo de Dios y de mi mamá. Y si alguien no cree, pues que lea San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. ¿Dónde dice que estaba en la cruz? A ver, versículo 26 y 27. 26 y 27 dice: Jesús, al ver a la madre y junto a ella a su discípulo al que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Después, ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Okay. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, cuando es el Evangelio, ya acostumbramos a decir, Sí, pero gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces aquí nos dice que le dijo a la madre, en la Biblia dice, en la griega dice, le dijo a la matriarca. Por eso desde ese momento pueden ustedes ponerse, porque Dios nos ama de una manera especial a cada quien y somos sus hijos muy amados. Y todos los que son hijos muy amados, todos son hijos de Dios. Pues Él dice, mi padre es tu padre, mi padre es mi madre, mis hermanos son tus hermanos. Aquí todos somos hermanos. Por eso así se dicen los protestantes, hermanos, siempre se dice. ¿Por qué? Pues por algo ha de ser, porque heredaron de nosotros todo eso. Bueno, entonces vamos ahora a... Bueno, ustedes pueden leer Gálatas 4:6 y Efesios del capítulo 1, versículos 5 y 6, donde habla de que Dios nos dio el Espíritu Santo para que lo podamos llamar Padre. Pero aquí voy a explicar un poquito. Nos hacemos hijos de Dios. Aquí con los trinitarios, nosotros con los unitarios, siempre andan discutiendo que si Jesucristo es el Padre, dicen unos, que es el Espíritu Santo, que son tres manifestaciones, pero no son tres personas. Aquí voy a explicar. Hijos de Dios. En Dios, cuando se dice Dios, en Dios hay tres personas, no nomás una. Y si somos hijos de Dios, somos hijos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jesucristo es la vida. Existimos por Él. Nuestro Padre, pues claro que también es la vida y existimos por el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es nuestro Padre, porque Él es la vida. Podemos decirle, y muchos no van a estar de acuerdo, pero si quieres después hacemos otro tema, de que Jesucristo, como es Dios, pues es nuestro Padre Dios. Cuando decimos nuestro Padre Dios, no nomás decimos que la primera persona, no, Jesucristo. Por eso dice
Isaías 9:5, que su nombre será Padre Eterno, Dios poderoso. Y los tres reciben la misma adoración y gloria. ¿Sí? Así es que, si alguien no está de acuerdo, después podemos hacer un tema de eso. Ahorita nomás estamos dando de los beneficios que recibimos en el bautismo. Ok, entonces, segundo, somos hermanos de Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12. Escuchemos. Hebreos. Bueno, ahí en Hebreos, ahí vamos a ver que Jesucristo se hizo igual que nosotros para compartir la naturaleza humana, porque Él es 100% hombre y 100% Dios. Ok. Hebreos 2, del 11 al 12. capítulo 2, versículo 11 y 12. Ajá, Ok, sí. dice, pues tanto Jesús, que nos santifica, como los que somos santificados, tenemos un mismo origen. Por eso, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, como lo leemos en este texto. Señor, yo te daré a conocer a mis hermanos. En medio de la asamblea celebraré tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí lo dice bien clarito, que Él, Jesucristo y nosotros tenemos el mismo origen. Somos hijos de Adán. Compartimos la naturaleza divina. Él se hizo hombre. Dios se hizo hombre para participar de la naturaleza humana. Y ahora nosotros vamos a participar de lo que es Dios. Va a estar parejo. Ahora, y también la tercera, somos templos del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad. Primera de Corintios 3:16. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Al que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos y Todos somos templos de la Santísima Trinidad, porque en el bautismo, ahí llega a nosotros la Santísima Trinidad para morar en nosotros. Cuarta razón, somos miembros de la Iglesia Cristiana Católica. Efesios 4:4. ¿4? Bueno, cuando leo uno así, el otro ya listas en lo siguiente. es que se saltó usted 1, 2, 3. Por eso no, ya habíamos buscado esas tres, pero no. Sean un cuerpo y un espíritu, pues al ser llamados por Dios, se dio a todos la misma esperanza. Palabra de Te Dios. alabamos ahora. Te alabamos, Señor. Primera de Corintios 12, versículos 12 y 13. 12. 12, 13, ¿qué? 12, 12, 13. Ok. ¿Tienes? Dice, sí. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, aun siendo muchos, forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es que todos somos miembros de la Iglesia Cristiana Católica, todos. Formamos un solo pueblo, un solo cuerpo. Y también somos partícipes de sus méritos infinitos. Vamos con otra. Nos llama del reino de las tinieblas, o nos saca del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de la luz. Primera de San Pedro 2:9. Ustedes, al contrario, son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas.
Ustedes estaban en las tinieblas y los llamó Dios a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Bueno, nos sacó para que fuéramos su pueblo. Vamos con el sexta razón. Nos sella con el Espíritu Santo, marcándonos para el día de la salvación. Efesios 1, versículo 13 y 14. Ustedes también, al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, el cual es el anticipo de nuestra herencia. Así va liberando al pueblo que hizo suyo, con el fin de que sea alabada su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Ahora Efesios 4:30. Ok. No entristezcan al Espíritu Santo, que Dios puso en ustedes como a su sello, marcándolos así para el día de la salvación. Palabra de Te Dios. alabamos. Mire, Te alabamos. traemos la marca, el sello de propiedad. Dijo, este es mío. ¿Y quién me lo va a quitar? Solamente que uno diga, pues yo no quiero ir. Ah, bueno. Pues si no quieres, no. Pero ¿quién va a decir que no? Ok, vamos con el séptimo. En el bautismo Dios nos santifica y nos justifica, nos hace santos y justos. Romanos 3, 21, 26. Pero ahora se nos hizo manifiesto eso mismo que anunciaban la ley y los profetas. ¿Del 21? A 26. Ok. Dios nos hace justos y santos sin valerse de la ley. Pura gracia. Dios nos hace justos mediante la fe en Jesucristo. Y eso vale para todos los que creen, sin distinción de personas, pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios. Pero Él, en forma gratuita, les regala perdón y santidad a raíz de la liberación que se cumplió en Cristo Jesús, pues a Él Dios lo había destinado a ser la víctima que por su sangre nos consigue el perdón con tal de que nosotros creamos. Así nos enseña Dios cómo obra su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Señor. Bueno, pues ya acabamos de escuchar que el bautismo de Dios nos hace santos y justos. Pues la santidad consiste en estar en la gracia de Dios y es pura gracia, pura misericordia. No tenemos que cumplir la ley de los judíos. Vamos a leer Efesios 5:24. 5:24, listo. Dice: y así como la iglesia se somete a Cristo, así también la esposa debe someterse en todo a su marido. Palabra de Dios. No, sigue hasta el Ok. 26, hasta el 27. 27, ok. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la bañó y la santificó en la palabra, mediante el bautismo de agua. Porque, si bien es cierto, deseaba una iglesia espléndida, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Él mismo debía prepararla y presentársela. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Bueno, aquí me dice que él mismo la lavó mediante el lavamiento, la bañó con el bautismo, el agua del bautismo y con el Espíritu Santo. El agua es el símbolo del Espíritu Santo, así es que nos sumergió en el Espíritu Santo para santificarnos como a Él le gusta, nos preparó. Ahora el número 8 es: se nos perdonan los pecados. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Se nos perdona. Ok. 32 a 38, ¿no? ¿O no es 38? No más de 38. Pedro les contestó: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí le preguntaron a San Pedro, ¿qué debemos de hacer?
para salvarnos, dijo, pues bautícense, arrepiéntanse, bautícense, para que el Señor les perdone sus pecados. Ok, entonces vamos a leer ahora que nosotros también del número, razón 9 somos coherederos de su gloria y reino. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Ok. Pues no tengo a ningún otro tan de acuerdo conmigo. Filipenses 3:20, ¿estás leyendo? Estoy equivocado. A ver. Para nosotros, nuestra patria está en el cielo. Bueno, hasta ahí. Para nosotros los cristianos, nuestra ciudadanía está en el cielo, la Jerusalén celestial. Porque somos herederos de ese reino, del reino de Dios. Bueno, vamos a... les voy a leer otra cita bíblica, pero esa ya no hay que leerla, porque si no, no vamos a terminar. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 13 y 14. Ya la tengo esta. Ok, vamos a leerla. Ok, sí. Pero nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los eligió desde el principio para que fueran salvados mediante la fe verdadera y la santificación que procede del Espíritu. Palabra de Dios. Ya la vamos. Vamos a ver la razón número 10. Participamos de su misión. Primer San Pedro 2:9, donde él nos dice que tenemos un triple ministerio de ser profetas, reyes y sacerdotes. ¿Okay? Entonces, pues él nos hace participar de todo, de evangelizar, nos da dones de sanar a los enfermos. Esa es otra razón, que el Espíritu Santo, cuando Él llega a nosotros, llega en paquete, nos llega con muchos carismas, dones del Espíritu Santo, pero eso ya no la pusimos, porque si no, nunca terminamos. Pues estos son poquitos las que pusimos. ¿Qué podemos saber nosotros de todo del reino futuro? Pues nos estamos poniendo, ni la Biblia dice todo. Entonces vamos con la 11, nos da la salvación. Está en la primera San Pedro 3:20, 21. 3:20, 21. Y tú lees ahorita Tito 3:5 ahorita. En ese momento fue a predicar a los espíritus encarcelados. Habló de esas personas. No, hablo de esas personas. Hablo de esas personas que se habían negado a creer cuando Dios demoraba en castigar al mundo en tiempo de Noé. Mientras tanto, Noé construía el arca en la que el pequeño grupo de 8 personas se salvaron de en medio del agua. Sí. Palabra. No. ¿Sigo? Sí. Aquella agua representaba el bautismo, que ahora nos salva. Hasta ahí. La palabra de Dios, Palabra de Dios. nos dice que aquella agua representaba el bautismo. Mire, les dio tanta agua que hasta los ahogó. Pero bueno, el agua da vida, pero también mata. Tenían que morir a sus pecados, porque estaban bien renuentes, pero ya cuando les estaba llegando, pedían perdón. Ok, entonces ahora, el número 12, nos hace partícipes de su naturaleza divina. Él participó de la de nosotros, de la naturaleza humana. 100% tenía naturaleza humana y 100% naturaleza divina. Eso se llama la unión hipostática. No eran dos personas, una sola persona, dos naturalezas. Pero ahora nosotros también vamos a tener la naturaleza humana y también vamos a participar de la naturaleza divina y seremos como Dios. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver. Segunda de San Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Su poder divino
nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Primero nos hizo conocer al que nos llamó por su propia gloria y fuerza, a Cristo. Con su propia grandeza y poder, nos entregó las promesas más extraordinarias y preciosas, para que por ellas lleguen ustedes a participar de la naturaleza divina, después de rechazar la corrupción y los malos deseos de este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya lo dice la Escritura, bien clarito. Dice que Jesucristo con su propia grandeza y poder nos entregó las promesas más extraordinarias, o sea, la más extraordinaria y preciosa. ¿Y cuál es esa? Que todos vamos a participar de la naturaleza divina. Vamos a ser semejantes a Él. Estas cosas maravillosas. De plano, el Señor no se reserva nada, pero dice, pues si son mis hijos, están en Cristo Jesús. ¿Cómo va a estar allá aparte? Estamos en Cristo Jesús y un cuerpo semejante, glorioso. Ay, nosotros todavía no podemos decir cómo va a ser. No se nos ha revelado cómo va a ser. Nosotros podemos, dice, el ojo no ha visto, el oído no ha oído de todo lo que Dios tiene reservado para todos los que lo aman. Es cosa grande, es algo grandísimo. Que Dios quiera compartir su esencia, su naturaleza divina. Por eso Satanás está rabioso y todos los demonios. Porque nosotros somos sus hijos amadísimos. ¿A qué ángel Dios le dijo? Tú eres mi hijo. A ninguno. A nosotros sí. Por eso dice la palabra de Dios. Versículo 5 dice, por eso, esfuércense con sumo empeño. Y como quien dice, y no le hagan caso a los protestantes que dicen que la sola fe. No, dice, añadan a la fe. Fíjense cuántas cosas hay que añadir a la fe. Pero aquí vamos a ir lo que los otros callan. Pura fe, pura fe. No, lo que pasa es que nos vamos a quedar ciegos o tuertos. Dice, por eso, como nos va a hacer partícipes de la esencia, de la naturaleza divina, dice San Pedro, por eso, porque es la promesa más extraordinaria. Esfuércense con sumo empeño y añádanle a la fe, porque no es solo la fe, la fuerza. A la fuerza el conocimiento, o sea, no hay que estar ignorantes. Al conocimiento la moderación, a la moderación la constancia, a la constancia la piedad, a la piedad el afecto fraterno y al afecto fraterno el amor fraterno. Es diferente el afecto fraterno que al amor fraterno. O sea, la fraternidad es el amor entre hermanos. Pero hay que añadirle todo eso, son como 7 cosas. Dice, no, pues por eso hay que añadirle la fe. No, pues también Satanás cree, pero aquí no se trata. Aquí, una persona que tiene fe, no tiene conocimiento, el diablo lo hace como quiere. No tiene constancia. Dice, pues yo voy a la misa cuando me nace. Mire, se le dicen los parturientos, cuando les nace, no tienen constancia, no son nacidos a la palabra de Dios, no aman a sus hermanos. Y aquí dice, hey, por eso, pónganse listos, tienen que añadirle a la fe, no se crean de que solo la fe, aquí está la palabra de Dios, que dice, no es cierto, no solo la fe, tienen que tener obras y tienen que tener la fuerza, el poder, una fe poderosa que mueva montañas. Tiene mucha fuerza la fe. ¿En cuál íbamos? Es el 12 o el 13. Okay. Ahora vamos a ver, el 13 es el vínculo de la unidad de los cristianos católicos y los no católicos, por ejemplo los ortodoxos.
Es en el catecismo, en el número 1270. 71. Pero ese ya no lo vamos a leer, porque si no, no vamos a acabar. El que tenga el catecismo, pues lo puede leer en 1271. Ahí dice que nos une el bautismo. No es una comunión perfecta, pero sí nos une. Ojalá que un día se unan perfectamente. Vamos al número 14. Nosotros, al ser bautizados, entramos a la construcción del pueblo de Dios y somos piedras vivas para edificación de un edificio espiritual y para un sacerdocio santo. 1 San Pedro 2:5. Y también ustedes son piedras vivas con las que se construye el templo espiritual destinado al culto perfecto, en el que por Cristo Jesús se ofrecen sacrificios espirituales y agradables a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, si una persona no se bautiza, no puede ser piedra viva para la edificación. Aquí son solamente los que están comprometidos. Si no quieren compromiso, pues no le entran. Número 15. Se nos da la fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes teologales, y lo dice el Catecismo 1266 para el que lo quiera leer. Número 16. Nos libera del demonio. San Pedro 1:9. Bueno, ya leímos que nos arranca del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pues ahí es cuando nos libera. El número 17. Nos hace apóstoles. Lo dice el Catecismo número 1270. Porque todos los que creemos, por eso hablamos, y como nosotros somos los de la familia de Dios, nos interesa todo lo de la casa, de la familia, y por eso es que predicamos. Número 18. Recibimos el nombre. Todos los católicos de chiquitos lo recibimos. San Lucas 2:21, ahí le pusieron el nombre del Señor Jesucristo. Número 19. Recibimos padrinos. Aquí sí, padre con, y somos ahijados como hijos. ¿Por qué? Porque si el papá se muere o la mamá, pues los padrinos se hacen cargo de ese hijo. Ok. También, el número 20. Todos los que son bautizados y están en la iglesia son una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. 5:17. Ok. Estamos dando razones de nuestra esperanza, de lo que creemos. Por esa misma razón, el que está en Cristo es una criatura nueva. Para él, lo antiguo ha pasado. Un mundo nuevo ha llegado. Palabra de Dios. Aunque somos una nueva creación. Ahora, nacimos inmaculados. Lo dice en Efesios 5:27 y Hechos 2:38, pero sí ya nos vamos a leer, porque cuando se nos perdonan los pecados, o sea, morimos al pecado y nacimos una vida nueva, resucitados. Ahí es cuando nacimos inmaculados, porque nacimos de Dios, cuando nacimos de nuestro padre, nuestra madre, de nuestra madre, pues, ahí no nacimos inmaculados, nacimos con la herencia, un pecado o pecados heredados, no personales. Ahora, también nos revestimos de Cristo, Gálatas 3:27. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos ustedes fueron bautizados en Cristo y se revistieron de Cristo. Palabra de Dios. Ya la vamos, ya. Nos revestimos de Cristo. Ahora, Colosenses 3, versículos del 10 al 12. 3, 10 al 12. Como Dios es santo, quiere que todos estemos en santidad por su gracia y misericordia. Listo. Uh-huh. Dice: para revestirse del hombre nuevo que el Creador va renovando conforme a su imagen, para llevarlo al conocimiento verdadero. Ahí no se hace distinción entre judío y griego, entre quien fue circuncidado y quien no. No hay más extranjero, bárbaro, esclavo u hombre libre, sino Cristo en todo y en todos. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios,
por ser sus santos, muy queridos. Revístanse de sentimientos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Vamos a leer Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, lo voy a leer. Dice así. Dice, alegrémonos y regocijémonos y demos gracias a Dios porque ha llegado la boda del Cordero. O sea, la iglesia es la novia y su esposa ya está lista. La han vestido de lino radiante de blancura. Y vamos a ver si nomás era la fe. Dice, este lino son las buenas obras de los santos. Por eso hay una parábola en la Biblia donde dice que había un banquete de un rey y había uno que entró sin ese lino, vestido de lino radiante, y le dijo, amigo, ¿tú cómo entraste aquí? ¿Contrabando o qué? Se quedó aquel callado. Dijo, tú eres de los que tienen pura fe, ¿verdad? Y dijo, sí, soy protestante. ¿Por qué? Porque los protestantes dicen que las obras no valen. Y aquí dice que está preparada, la han vestido de lino radiante y de blancura. Y especifica, este lino son las buenas obras de los santos. Si no llevamos este vestido, ese el revestirse de Cristo, la santidad que procede del Espíritu, no vamos a pasar. Tengan mucho cuidado con los herejes. Dice, ay, no nos digas, mira, hereje es una persona que está negando las verdades, hombre. Si yo no quiero que me digan hereje, bueno, pues no soy. Pero si estoy terco como una mula y sigo negando, pues entonces me van a decir hereje. Y aquí dice que ese lino radiante, esa vestidura maravillosa, son las buenas acciones o obras de los santos. Y precisamente por eso nos van a juzgar el día del juicio según traigas el vestido. Que va manchado, para el purgatorio, para que lo desmanchen. Que no trae nada, pura fe. Dijo, este trae una fe diabólica. Satanás también cree, pero ese nunca hizo nada. Van a decir, sí, pero yo no hice nada, precisamente por eso, porque usted no hizo nada, usted puras obras, digo pura fe. Bueno, vamos a la siguiente. ¿En qué leímos? En 16 o 17. Ya ni sé. Ya vamos más lejos. Vimos en Colosenses 3. Vamos en la 23. Recibimos la luz verdadera. Efesios 5:14. Por eso se dice, tú que duermes, despiértate, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Palabra de Dios. Ok, entonces recibimos la luz, te la damos, Señor. Recibimos la luz verdadera. La luz del mundo nos iluminó y nos hace luz del mundo también nosotros y sal de la tierra. San Mateo 5:14. Ustedes son la luz para el mundo. No se puede esconder una ciudad edificada sobre un cerro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a acostumbrarnos a conocer el Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Efesios 5:8. Efesios 5:8. En otro tiempo, ustedes eran tinieblas, pero en el presente son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad bajo todas sus formas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Número 24. Nosotros, al entrar al pueblo de Dios, al ser una nueva creación, alcanzamos su misericordia. Alcanzamos y hemos conocido su misericordia. Romanos 11:32, donde dice que a todos nos encerró en el pecado, todos. Bueno, no vamos a ir a la Virgen María, no, ni a ella la única. Los demás todos. Aquí está, 11:32. Dice, Dios hizo pasar a todos por la desobediencia a fin de ejercer
con todos su misericordia. Palabra de Dios. O sea, Dios permitió Vamos, que Señor. todos pecáramos para conocer su misericordia. Si no, ¿cómo le íbamos a conocer? Si no iba a decir, no me perdonaba, yo no hice nada. No, todos pecamos. El que diga que no peca es un mentiroso, el que no pecó. Y ahora, 1 San Pedro 1:10. 1:10. Ok. Esta salvación ya fue objeto de la búsqueda y de las investigaciones de los profetas, cuando de antemano anunciaban la gracia que Dios nos tenía reservada. Palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo hablaba con Alabamos, los profetas que iba, te alabamos, Señor, que iba a venir el Mesías a salvarnos, porque estábamos todos en el pecado, estábamos vendidos al pecado, estábamos muertos en nuestro pecado, estaba anunciado esa misericordia. Número 25. Fuimos comprados a precio de sangre. Vuelvo a repetir, si una persona no trae el sello, dice, bueno, a ti cuando te compré no te conozco. Sí, yo creía, pero yo no quise bautizarme. Bueno, entonces, Dios es para... Cristo es para todos, pues, pero no todos quieren a Cristo. Muchos lo rechazan. Como dice la Sagrada Escritura, la luz vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Bueno, no todos, pues, a los que lo recibieron, a eso sí. Entonces, ¿en cuál vamos? Digamos, primera de San Pedro 1, versículos 18 y 19. 18 y 19. No olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, imitando a sus padres, no con algún rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, sin mancha ni defecto. Palabra de Ya Dios. la vamos, Señor. Así es que los que ya entramos y aceptamos aquí, dice, este fue comprado por mí. Se le aplica todo. Conmigo murió y conmigo resucitó. Y si conmigo sufre, conmigo reinará, conmigo compartirá la naturaleza divina. Vamos en la número 26. Recibimos todo su amor. Romanos 5:5. El amor de nosotros se ha derramado en nuestros corazones. Voy a empezar en el 4 para que se entienda. ¿Ok? De la paciencia, el mérito. Y el mérito es motivo de esperanza, la cual no espera en vano, pues el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos dio. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. ¿Cómo? Pues por el Espíritu Santo que se nos dio el día del bautismo. Está derramado en nosotros. Número 27. Cuando nosotros nos bautizamos, cumplimos la voluntad de Dios, toda justicia de Dios. ¿Dónde lo dice? En San Lucas 7, 29, 30. Ya listo, aquí está. Y también reconocemos Lucas el 7, llamado de Dios. Ok, listo. Y tú vas a leer San Mateo 3, versículos 13 y 15. Sí. Toda la gente que lo oyó, hasta los publicanos, reconocieron el llamado de Dios y recibieron el bautismo de Juan. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley despreciaron el designio de Dios al no hacerse bautizar por él. Palabra de Dios. Bueno, estos lo Te alabamos, rechazaron. Señor. Y como lo rechazaron, también no aceptaron que se bautizaran sus hijos. Entonces, despreciaron el plan de Dios que tenía para ellos. Pero los pecadores, aquellos dijeron, nosotros sí. Entonces, ellos sí reconocieron el llamado de Dios. Y vamos a ver en San Mateo 3, versículos 13 al 15. Por ese tiempo vino Jesús de Galilea al río Jordán en busca de Juan para que lo bautizara. Pero Juan se oponía diciendo, yo necesito tu bautismo, ¿y tú quieres que yo te bautice? Jesús le respondió,
déjame hacer por el momento, porque es necesario que así cumplamos lo ordenado por Dios. Entonces Juan aceptó. Palabra de Dios. No, sigue. ¿Sigo? Una vez bautizado, Jesús salió del río. De repente se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que bajaba como paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz celestial que decía: Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos. Bueno, aquí estamos viendo. Pues hay algunos que dicen que ¿por qué vamos a bautizar a los niños? Que no tienen pecado. Jesucristo no tenía pecado. Pero como acabamos de leer, hay que cumplir toda justicia de Dios y hay que reconocer el llamado, hay que hacer su voluntad. Y Juan, tipo protestante, no quería bautizarlo. Y le decía, pero si tú no tienes pecado, tú eres inmaculado, tú no has... no. El Señor le dijo, mira Juan, ya no te opongas. Hay que cumplir la voluntad de Dios. Yo tengo que poner el ejemplo. Ya sé que no lo necesito, pero ¿qué acaso me cae mal el bautismo o qué? Es para poner ejemplo. El Señor Jesucristo estaba bajo la ley de Moisés y tenía que cumplir. Si no me decían, mira, si no cumplen, de por sí hablaban. Por eso Jesús le respondió, déjame hacer por el momento. Déjame, no me lo impidas, porque es necesario que así cumplamos lo ordenado por Dios. Lo ordenado por Dios es de que todos hay que bautizarse. Entonces Juan, tipo católico, aceptó. Palabra de Dios. Te alabamos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio. ¿En cuál vamos? ¿En qué número? 28. El bautismo nos abre las puertas del cielo porque dice que cuando dice la palabra de Dios en San Mateo 3, 16, 17, dice, una vez bautizado, ya lo bautizaron. Jesús salió del río, ya salió del río. De repente se abrió el cielo. Cuando una persona se bautiza, de repente se abre el cielo, se abre la puerta para él. Así es que no podemos privarnos a nadie del bautismo. Se le abren las puertas del cielo. El 29. Nos da el espíritu de sabiduría para que lo podamos conocer. Efesios 1:18. 1:18 dice: que les ilumine la mirada interior para que vean lo que esperamos. No, un poquito más atrás. El 17, entonces empiezo. A ver. Ok, dice: que el Dios de Cristo Jesús, Ajá. nuestro Señor, el Padre de la Gloria, se manifieste a ustedes, dándoles un espíritu de sabiduría, Dándoles un espíritu de sabiduría, ¿para qué? para que lo puedan conocer. Que les ilumine la mirada interior, para que vean lo que esperamos a raíz del llamado de Dios, y que entiendan la herencia grande y gloriosa que Dios reserva a sus santos. Palabra de Dios. ¿Cuál dice? Efesios 1. 1:18. Alabamos, Señor. Ok, nos da el Espíritu Santo de sabiduría para que podamos conocerlo. No, ahora el 30, nos da la liberación para que siempre alabemos su gloria. Efesios 1:6. Aquí está. Voy a empezar en el 5. Determinó desde la eternidad que nosotros fuéramos sus hijos adoptivos por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que quiso y más le gustó, para que alabe su gloria, por esa gracia suya que nos manifiesta en el bien amado. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Que nos libera y nos hace hijos para que nosotros alabemos su gloria. Número 31. Nos inscribe en el libro de la vida. Apocalipsis 20:12. 20:12. Ok. Si no somos del pueblo de Dios, no vamos a estar ahí en el libro. No vamos a estar registrados.
Los muertos, grandes y chicos, estaban de pie ante el trono. Se abrieron unos libros y después otro más, el libro de la vida. Entonces los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que está escrito en los libros, es decir, cada uno según sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Número 32. Fuimos sepultados con Cristo para compartir su muerte y también resucitar con Cristo. Romanos 6, versículo 3 al 5. 13, No, 6, 6. 3 al 5. 6, 3 al 5. ¿Me Ok. están atrasando? Porque ya busqué ya el último. ¿O acaso no se han dado cuenta que los que fuimos sumergidos por el bautismo en Cristo Jesús, fuimos sumergidos con Él para participar de su muerte? Pues al ser bautizados, fuimos sepultados junto con Cristo para compartir su muerte, a fin de que, al igual que Cristo, quien fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros caminemos en una vida nueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, número 33 dice, nos concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante sus dones. A ver, para acabar, vamos un poquito más rápido porque ya lleva mucho tiempo. El 34, el bautismo es la raíz de la vida sobrenatural del cristiano. Catecismo de la Iglesia Católica 1266. Es la raíz. Si no estamos bautizados, no tenemos raíz. Pues ¿cómo vamos a tener vida si no tenemos el Espíritu Santo? No somos hijos de Dios, no somos hermanos de Jesucristo. 35. Y aquí lo vamos a parar porque son muchísimas y no acabamos. Nosotros ¿cómo vamos a poder con tanta? Entramos en la nueva alianza de un nuevo pacto. Colosenses 2:11. 2:11. A ver, lo tengo. Bautizados y resucitados. En Cristo fueron ustedes circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Al recibirlo, ustedes fueron sepultados con Cristo y también fueron resucitados por haber creído en el poder de Dios, que resucitó a Cristo de entre los muertos. Palabra de Dios. Ya la Te alabamos. Bueno, aquí lo dice bien clarito. En el primer pacto eran circuncidados para entrar, para el pueblo de Dios, para tener todos los beneficios y tener una marca. Ahora dice la palabra de Dios, el bautismo es la circuncisión no hecha por manos humanas. Y dice, este es el bautismo en que fueron sepultados con Cristo. Y Dios es el mismo de hierro y siempre. Cuando alguien creía, como en el Nuevo Testamento sigue igual, decía, cree y te salvas tú y toda tu familia. Allá si tú crees, te circuncidas tú y a todos los tuyos. Pero está muy chiquito, tiene aquí hasta los 8 días. Aquí usted responde por su hijo. Así como el hijo está bajo la responsabilidad del padre y tiene que darle todo lo mejor. El niño no habla, después le agradecerá, gracias padre porque me educaste, me vacunaste, me enseñaste a hablar, me llevaste a registrar. Todo. Él responde. Pues Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él quiere a los niños que los bauticen. Dice, deje que los niños vengan a mí. No se hagan como San Juan, no se hagan como los fariseos, toda esa gente. Deje que los niños vengan a mí porque ya es de ellos. Y si alguien no recibe el reino de Dios mediante el bautismo como un niño, no va a entrar. Un protestante dice, no, tiene que recibirlo como adulto. Está en contra. Debe de ser, si es niño, pues que lo reciba como niño. Y
si es adulto, pues que se haga como niño. No, tiene que ser adulto, tiene que pensar, no es cierto. Como un niño, como un bebé. Y Hebreos dice que Dios, nuestro Padre, le dio, aquí le pusieron hijos, pero el griego dice puros bebitos. Dice, no, que no entiende. Mire, San Juan Bautista a los 6 meses ya no salía y brincaba de alegría porque llegó el Señor Jesucristo. Pues cuando a un niño le predican en su vientre, está él en el vientre, se alegra, brinca, hasta está aprendiendo. Y le dice San Pablo a San Timoteo, tú conoces las Escrituras desde que eras un niño de pecho. Ni siquiera lo leemos. Voy a leer porque dicen, no, que no sabe nada. No sabe nada. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Le dice a San Timoteo, tú permanece firme, que no te mueva nadie. Como le dice a ustedes permanezcan firmes. No dejen que ningún testigo, ningún mormón, ningún la luz del mundo, esos pues gentuza que distorsiona todo. Tú permanece firme en lo que has aprendido y creído, sabiendo de quién lo recibiste, de la Iglesia Católica. Además, le dice San Pablo a Timoteo, además de tu niñez, el griego dice desde que eras un bebito de pecho, cuando todavía mamabas. Lactante, era lactante. Dices, conoce la Sagrada Escritura. Porque la abuelita y todos le estaban diciendo y diciendo, hombre, este venía bien avanzadísimo. Y eso no es ninguna mentira. Esta palabra, San Pablo está inspirado por el Espíritu Santo. Además, desde que eras lactante, conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán el conocimiento de la salvación que tenemos por la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Y con esto cerramos. Esto está, cuando terminamos todo esto, yo sé poquito. Yo qué puedo saber. Pero dije, bueno, vamos a sacar unos 35, porque no vamos a hablar de todos los dones sobrenaturales que nos da el Señor Jesucristo, los dones preternaturales, tantas cosas que tenemos, que recibimos en ese paquetote cuando llega el Espíritu Santo. Hombre, estamos súper bendecidos de todo, y nosotros, por eso nos dice, no sean ignorantes, sigan estudiando, para que tengan el conocimiento y le echen ganas, y a la fe le añadan todo lo que le tienen que añadir. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios los bendiga. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.